Buenas compañeros, mi nombre es Laura Sofía Rincón Correa, soy estudiante de la Universidad Sur Colombiana de la sede Pitalito. Actualmente me encuentro cursando la materia de Sociología Organizacional y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre aquellos efectos, cambios y aprendizajes que nos trajo la pandemia a nuestras vidas en el diario vivir. A nivel educativo tuvimos uno de los mayores cambios, pues dejamos de interactuar con nuestros docentes en el aula, de tener ese aprendizaje como más profundo, al tener un contacto directo con ellos, a pasar a mirar nuestras clases de manera virtual. Tanto a nivel laboral como a nivel académico, esta pandemia fue de gran aprendizaje, ya que tuvimos que adaptarnos a las circunstancias y aprender a manejar plataformas que nos ayudaran con la comunicación a distancia. A nivel laboral, pues tuvimos que intercomunicar nuestras pantallas para poder seguir laborando desde casa sin inconvenientes. Entonces estuvimos manejando la NIDEX, puede ser como una forma de trabajo remoto durante nuestros primeros meses, ya que se nos impedía salir de las casas a la hora. En mi experiencia personal, yo en ese momento me encontraba trabajando con una constructora, estas tenían un permiso especial. Por ende, este trabajo a distancia fue muy corto, fue relativamente de unos 2, 3 meses y después de eso pude llegar a laborar de forma presencial a las oficinas. Sin embargo, a nivel académico, pues esto sí duró un poco más, las universidades duraron ya más o menos unos 2 años. Por ende nos tocó adaptarnos y aprender a recibir clases de forma virtual, a distancia, teniendo a los docentes detrás de una pantalla. Esto fue posible gracias a varias plataformas, entre ellas contábamos con la plataforma de Sakai, que es una plataforma que maneja la Universidad Surcolombiana, en donde los docentes tenían un mayor control sobre los trabajos que nos solicitaban, las exposiciones que realizábamos. Entonces, definitivamente eso fue una muy buena plataforma, aún la seguimos manejando ya que hemos vuelto a la presencialidad, pero esa plataforma se sigue manejando para entregar los trabajos ahí. Estuvimos trabajando con Google Meet, que fue una plataforma que nos brindó bastante apoyo, ya que se manejaba junto al correo institucional de la universidad. Un correo que me tocó activar una vez arrancamos virtualidad porque no tenía la costumbre de manejar este correo. Al arrancar la virtualidad, pues se manejaba, solo este correo era permitido para las reuniones en Google Meet. Entonces esta pandemia pues nos ayudó a eso, a conocer un poco más a nuestra universidad, las herramientas que tienen, la plataforma de Sakai era algo que sencillamente desconocía por completo, ignoraba su existencia y pues es una plataforma que la universidad lleva a manejar. Para las empresas también fue un enorme reto, ya que tuvieron que cerrar durante un par de meses. Las empresas que contaron con excepciones, como lo eran los restaurantes y las panaderías, pues se tuvieron que adaptar un poco a la nueva normativa. Uno de los cambios que se realizaron fueron las entregas a domicilio, algo que era realmente ventajoso. Sencillamente llamabas, todo llegaba a tu casa, pero tenía un costo adicional, ya que como estas empresas no manejaban el domicilio como algo recurrente o normal dentro de sus empresas, era un costo extra que nosotros teníamos que adquirir por la normativa del gobierno. Entonces, digamos que ahí pudimos ver un poco lo que fue el incremento y el alza en la parte de los alimentos, ya que teníamos que cubrir dicho domicilio. Otras empresas como los bancos, por ejemplo, a mi parecer, dañaron un poco el servicio. Una entidad bancaria se me hacía realmente eficiente antes de pandemia, no nos llegaba, lo atendían realmente rápido. Con las nuevas normas de pandemia demoraban bastante en la atención, entonces digamos que para ellos fue un poco complejo adaptarse a la situación de tener a pocos dentro, muchos afuera, fue algo un poco más complejo. También pude observar que para la parte de las discotecas y de los bares que permanecieron cerrados bastante tiempo, lo que hicieron fue reinventarse. Entonces ya no se quedaron solo como un bar o una discoteca, sino que empezaron a servir alimentos, se volvieron restaurantes, ya terminando la pandemia, pues que ya podían como volver a reabrir y todo eso, ya quedaron reinventados, quedaron
prestando ambos servicios. Entonces eso se me hace un punto realmente positivo. Una de las ventajas comercial que trajo esta pandemia es que se empezó como a digitalizar todas las transacciones, todas las empresas empezaron como a digitalizar, entonces digamos que desapareció un poco el efectivo y ahora son más eficientes las operaciones por transferencia, es más lo que puedes pagar por internet o sencillamente ya venían esas herramientas desde antes de pandemia, pero no las conocíamos y aprendimos a utilizarlas y a manejarlas y a disfrutar un poco de ellas, ¿sí? Como esos pagos virtuales en servicios públicos, el poder transferir a diferentes bancos, que nuestras entidades hayan deshabilitado o hayan habilitado nuevos bancos a donde transferir. Entonces se me hace un punto muy positivo eso de dejar de manejar un poco ese dinero en papel y trabajarlo todo de forma virtual. A nivel educativo sí es un poco, al principio fue un poco tedioso el tener que recibir la clase virtual, el que se activa la cámara, se te cae la llamada porque el internet no da, o a la hora de subir los trabajos. Siendo la primera vez que manejábamos la plataforma, se subía el trabajo, pero no se sabía si se había entregado, si el trabajo no se había entregado. Hay veces se demoraba mucho en cargar, habían horas límites para subir un trabajo y si lo subías a última hora, pues se te pasaban 1 o 2 minutos mientras alegabas un poco con la plataforma porque no lograbas subir el archivo. De igual forma, las distracciones, los docentes pues solo podían dictar la cátedra sin interactuar mucho con nosotros, sin profundizar en los temas. Entonces sí, un poco diferente en cuestión a la presencialidad. Entonces sí, se me dificultó bastante, no me gustan las clases virtuales y se me dificulta un poco estar recibiendo sus semestres Otra virtuales. desventaja con la que conté fue la del transporte, puesto que trabajando para una empresa que contaba con su excepción a la regla y que debíamos ir a laborar cuando muchas personas aún se encontraban salvaguardadas en sus casas, no se contaba con un transporte público. Los colectivos dejaron de funcionar, muy poco taxi se encontraba en las vías y para ese entonces no contaba con un transporte propio, entonces fue un poco difícil, me encontraba en otra ciudad y se me dificultaba bastante el traslado a mi trabajo. Me mudé, cambié de apartamento a uno que quedaba cerca de mi trabajo para poder pues llegar a pie porque no teníamos transporte público como tal. En las tecnologías, a medida del estudio, pues una de las desventajas es que estábamos aprendiendo a manejar las plataformas, entonces el docente decía que teníamos que entregar el trabajo hasta cierta hora y como siempre todo para lo último y cuando iba a subir el trabajo no me cargaba o no conocía la plataforma, primera vez que cargaba un trabajo y no sabía si el trabajo sí se había entregado, si no se había entregado. Entonces un poquito se me dificultó. Ya para finalizar podemos hablar un poco sobre ese manejo que el gobierno le dio a la pandemia, puesto que fue un manejo un tanto agresivo, pero necesario por la cultura que manejamos aquí en Colombia. Entonces, un claro ejemplo es cómo China logró superar la pandemia o disminuir el número de casos de una forma rápida, siendo ese como el punto de la pandemia, ¿sí? Donde nació este virus y cómo su cultura les permitió minimizar ese número de casos de una manera tan rápida, ya que ellos tuvieron conciencia del daño que generaba esta enfermedad. Sin embargo, nosotros no hicimos conciencia de ello, se salía sin tapabocas, aunque se sabía que se estaba infectado, si no teníamos ningún síntoma que nos impidiera salir de casa, de igual forma salíamos de casa, transmitíamos el virus a demás personas. Entonces, nuestra cultura obligó al gobierno, a nuestro gobierno, a que tomara medidas un tanto agresivas frente a esta pandemia, a imponernos multas si salíamos sin permiso, a restringirnos la movilidad, a restringirnos las salidas, ya que contábamos con ciertas excepciones para salir, no todos pudimos salir, no todas las economías se lograron activar al mismo tiempo.
Y esto es porque no tomábamos conciencia de que era una emergencia sanitaria y que debíamos hacer caso si asintomáticos o con síntomas. Era nuestro deber guardarnos en casa o usar el tapabocas y pues no salir a propagar el virus, ¿no? Rusia manejó su inmunidad colectiva, ellos pues nunca entraron en aislamiento. Sin embargo, nosotros sí, nuestro gobierno pues prácticamente que nos obligó, ¿no? Porque el colombiano nunca hace caso. Se me hace que sí, fue un buen manejo de pandemia, fueron reactivando poco a poco las economías, desde las principales hasta, digamos que aquellas que no eran tan indispensables para el diario vivir. Claro ejemplo de lo indisciplinada que es nuestra cultura sería que los reportes de casos COVID nunca fueron constantes ni fueron estables. No es como que fuimos disminuyendo paulatinamente, no, amanecíamos con casos disminuidos y de repente se volvió a aumentar ese número y volvíamos a bajar, volvíamos a subir, entonces realmente un poco indisciplinados para seguir las normas de nuestro gobierno, pero pues agradecemos que ya hoy en día pudimos salir de ese tema, que pues ya aún tenemos que cuidarnos, ¿no? El COVID sigue presente, pero estas vacunas que llegaron y que la mayoría nos aplicamos, pues han logrado un poco como que volvamos a restablecer nuestra vida, sin contar obviamente el alza de los productos y todo lo que acarrea la parte económica en esta pandemia que sí nos deja un poco afectados, pero pues digamos que no solo fue culpa del aislamiento, también hay otros factores que son los que están afectando el valor de la vida hoy en día. Muy amable, muchas gracias.